El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó al oír estas palabras y se preguntaba qué significado tenían aquellas palabras. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María dijo: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Como os decía al principio, celebramos la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Todos los años recordamos, digamos, el folclore tejido alrededor de esta celebración. Recordáis que, lo hemos comentado ya más de una vez, un matrimonio anciano, Juan y su esposa, de la que no sabemos el nombre, no tenían hijos y pensaron qué hacer con los bienes que dejaban. Le pidieron a la Virgen que les mostrara un camino para dejar esos bienes. En sueños se le apareció a ellos y al Papa que estaba en aquel momento en Roma, el Papa Liberio, y les sugirió que levantaran una capilla en honor de la Virgen Madre de Dios. Ellos le preguntaron a María dónde quería que hicieran la capilla, y entonces ocurrió el milagro que da pie a esta celebración. Tal día como hoy, el 5 de agosto en Roma, con un calor como el que tenemos aquí, el monte Esquilino, la colina Esquilino, quedó cubierta de nieve. Fue la señal que la Virgen dio para que allí levantaran la capilla en honor de María, la Madre de Dios. Desde entonces a esta fiesta también la llamamos la Virgen de las Nieves. En ese pequeño recinto se levantó una capilla que estuvo durante mucho tiempo. Luego los avatares de la historia la destruyeron, pero finalmente levantaron otra más grande, más solemne, que es la que tenemos hoy. En esa iglesia se conserva un retrato de la Virgen, es un icono bizantino. La tradición dice que lo pintó San Lucas, que reproduce la imagen de la Virgen con el niño en los brazos. La comunidad cristiana de Roma la consideró su patrona, la patrona de Roma. Es Nuestra Señora, no me acuerdo del nombre propio que tiene ahora mismo en Roma. Bueno, como se llama. El caso es que ella es la patrona de Roma. También en la misma basílica se conserva un trozo de madera que, según la tradición, se trajo Santa Elena, la madre del emperador Constantino, desde Palestina. Se trajo, como ya sabéis, la cruz del Señor, pero también se trajo unos trozos de madera que serían la cuna, el pesebre en el que la Virgen depositó a su niño recién nacido. Por eso también a la iglesia de Santa María la Mayor se le conoce con el nombre de Santa María in Presepe, Santa María del Pesebre. Pero curiosamente hay otro detalle más, y es que Santa María la Mayor es conocida también como la iglesia de los españoles.
Por una razón muy sencilla, porque cuando trajeron el primer oro que vino de América, el emperador quiso que sirviera para honrar a la Madre de Dios y al Salvador del mundo. Y entonces entregó ese oro para que adoraran el artesonado que ahora tiene la Iglesia. Como agradecimiento al gesto del emperador, la comunidad de la Basílica de Santa María la Mayor nombró canónigo honorario al rey de España. Desde entonces todos los reyes y reinas, Isabel II también, son canónigos de la Basílica de Santa María la Mayor. ¿Veis? Esto es una historia tejida alrededor de esta iglesia. Bueno, pero quizá ahí el folclore nos hace perder de vista lo realmente importante. Esta iglesia se levantó en conmemoración o como celebración de la definición del dogma de María como Madre de Dios. Sabéis que al principio las comunidades cristianas intentaban aclararse acerca de la fe en el Señor Jesús, pero tuvieron verdaderas dificultades. En aquel momento se plantea, al principio, las primeras comunidades, si Jesucristo es Dios como el Padre, es Dios de verdad con todas sus letras, o simplemente Jesucristo es alguien extraordinario elegido por Dios para ser su Mesías, para ser su enviado, pero no es exactamente Dios. Y ella anduvo la discusión durante mucho tiempo. Entonces hay un momento en que la comunidad cristiana decide plantearse en serio cómo entender a Jesucristo y se reúnen en concilio, el concilio de Éfeso. Se reúnen los obispos de aquel momento, los representantes de las distintas comunidades, y se plantean si Jesucristo es verdaderamente Dios o si es simplemente alguien muy importante al que Dios ha designado su Hijo, su Mesías. Y en consecuencia, si María es la Madre de Dios o si es simplemente la Madre de Cristo, del ungido de Dios. ¿Qué nombre le damos a María? ¿La llamamos Theotokos, en griego la que engendró a Dios? ¿O la llamamos Christotokos, la que engendró a Cristo? Y ahí estuvieron discutiendo durante un tiempo. Dice la leyenda o la tradición que mientras tanto los cristianos de Éfeso andaban impacientes por ver con lo que salía del concilio. Finalmente los obispos reunidos plantearon la cuestión clave de toda la fe cristiana. Necesitamos ser salvados. El pecado nos ha alejado de Dios, nos ha destruido y sin Dios no podemos alcanzar la vida eterna. Necesitamos que alguien reconstruya el proyecto y nos vuelva a unir al amor de Dios. ¿Eso quién lo hace? Lo hace Jesucristo, pero para hacerlo tiene que unir los dos extremos. Dios, que es, digamos, la fuente y la raíz de la vida, y el ser humano, que es el que necesita redención. Por lo tanto, el que nos redime tiene que ser al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre. Solo en Jesucristo se cumplen esas dos condiciones. Jesucristo es al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre. Y por eso, porque es Dios y hombre, puede realizar la reconciliación entre Dios y la humanidad. Jesucristo es verdadero Dios. Y por lo tanto, la Madre de Jesucristo es la Madre de Dios. Y así salió definido en el concilio de Éfeso. Cuenta la leyenda que cuando proclamaron públicamente la decisión del concilio, la gente aplaudió llena de gozo y terminaron paseando a los obispos por Éfeso a hombros, como los toreros. Tal fue la alegría y el gozo que sintió aquella gente. Por eso yo creo que es bueno que en este momento de celebración recordemos toda esta historia que hay tejida alrededor de la celebración. Lo realmente importante ya no es el folclore tejido alrededor de la fiesta. Lo realmente importante es recordar que hay un Dios que nos quiere, que nos ha destinado a la vida en plenitud. Es bueno recordar que el pecado ha roto esa conexión con Dios, no es ya el pecado así en abstracto, sino nuestro propio pecado. Cada vez que le hemos dado la espalda a Dios, cada vez que nos hemos vuelto a mirar las cosas del mundo y nos hemos olvidado de Dios, hemos roto esa conexión, hemos perdido la relación con la vida eterna. Por lo tanto, es necesario que volvamos a encontrarnos con el Dios que nos creó para la vida.
no nos creó para morir y desaparecer, nos creó para que tengamos vida eterna. Esto es importante. En el mundo en el que estamos hoy, en el mundo en el que vivimos, que tanto miramos la economía, la diversión, la fiesta, yo qué sé, es bueno que volvamos la vista y miremos a Dios, porque en Él está nuestra esperanza. Pero si en Él está nuestra esperanza, Él nos ha llegado a través de Jesucristo el Señor. Nuestra mirada tiene que estar fija siempre en el Señor Jesucristo. Todo lo demás viene como consecuencia. Todo lo que forma parte de nuestro folclore cristiano, nuestras celebraciones, nuestras procesiones, en fin, todo eso forma parte de la fe en el Señor Jesús. Si Él está presente, todo lo demás tiene sentido. Si Él no está, lo demás no sirve para nada. Nuestra mirada debe estar fija en Jesucristo. Pero a Jesucristo lo encontramos en los brazos de su madre. Ella es la que nos lo presenta. Desde el primer momento hemos escuchado el relato cuando el ángel le anuncia a María que va a ser la madre del Salvador, y María termina diciendo: hágase en mí lo que me has dicho, que se cumpla en mí lo que has propuesto. La propuesta de salvación de Dios se cumple en María. Por eso nuestra mirada se gira siempre a María. Y cuando la miramos a ella, ella no se queda nunca con nuestra mirada. Inmediatamente nos envía a su Hijo: haced lo que Él os diga. Esto es lo que celebramos hoy. Ya veis, es mucho más que un simple acontecimiento más o menos cultural, más o menos folclórico. Esto es lo que queremos celebrar hoy. Y esta iglesia nuestra se vincula a ese misterio representado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Esta iglesia es también para nosotros el recuerdo de que Dios nos ama y nos ha abierto el camino de la vida a través de Jesucristo, hecho hombre en el vientre de María. Bueno, creo que ya ha quedado claro, ¿no? Entonces nos ponemos de pie y aunque hoy no es domingo, confesamos la fe en el Señor que nos ama. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras voces suplicantes al Padre Todopoderoso. Por intercesión de la Madre de Dios, invoquemos su misericordia. Para que el Señor otorgue la firmeza de la fe, la alegría de la esperanza y el fervor de la caridad a su pueblo reunido en esta celebración, roguemos al Señor. Para que se digne acrecentar en las naciones sentimientos de solidaridad e inspire a los gobernantes deseos de trabajar por la paz y el progreso de los pueblos, roguemos al Señor. Por cuantos lloran en este valle de lágrimas, para que sientan la protección de María y se sientan libres de sus angustias, roguemos al Señor. Para que todos nosotros seamos como la Virgen María, fieles oyentes de la palabra de Dios, para guardarla y vivirla en nuestra vida cotidiana, roguemos al Señor. Encomendad al Señor vuestra propia intención. Por estas intenciones personales, roguemos al Señor. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo y dígnate acceder a nuestras peticiones, pues las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.